Es esta ligazón la que subyace a los mandatos de belleza. Lo debido es bello, porque se corresponde con un cosmos jurídico, un estado de cosas cuya función principal es fabricar entes idénticos a su supuesto deber ser. Lo particular, aquello sin inclusión posible, o al menos clara, dentro del cosmos institucionalizado, queda inmediatamente enmarcado en la categoría de peligroso. Aclaremos. Exótico no es peligroso porque obedece a su realización de la cosa fuera de lo usual. Peligroso es lo individual, lo que no accede a un modo de existencia incluida en la variable exclusión, sino que simplemente convive y vive para sí, en una cierta independencia, por decirlo de algún modo, con respecto a los códigos del contexto. No creo encontrar mejor ejemplo para ilustrar este concepto que el patito feo de Andersen. Su nacimiento se produce en un contexto vulgar. Sucede de manera usual, pero sus signos de existencia, desde el inicio, producen la discordancia. Tarda en nacer. El huevo es más grande, etc. La sospecha de individuo peligroso ya está instaurada desde el inicio. Aquí, la excepción, si bien no llega a lo imposible, es, sin embargo, amenaza, riesgo, sospecha de transgresión natural y de derecho. La pata desconfía acertadamente del trato que pueda recibir el pequeño en el corral. Y así es. El patito feo es amonestado. No olvidemos la etimología monere, amonestación divina. Los animales se sienten amonestados, agraviados. Ven en el patito feo un mal presagio, una amonestación divina, tal vez. El orden jurídico del corral se encuentra en peligro. De pronto, en el patito se encarna la amenaza de la transgresión, pasar a través de lo prohibido, y debe ser excluido a picotazos, con burlas o con indiferencia. El ostracismo, de cualquier modo, está asegurado. Lo curioso es que, y siguiendo el concepto de Foucault, posteriormente sucede la etapa de domesticación. Dice el autor respecto al individuo a corregir: es este un personaje más reciente que el monstruo, que está más cerca de las técnicas de adiestramiento que de los imperativos de la ley y de las formas canónicas de la naturaleza. Puede concedérsele este honor a la figura del gato y la gallina que sin éxito procuran, mediante el encierro en la choza y la obligación a realizar ciertas prácticas, tales como hacer ron, ron o poner huevos, transformar la tendencia hacia la individuación que palpita en la metáfora del patito feo. Curiosamente también aparece aquí la tercera figura de Foucault, el onanista, cuando se hace referencia al pecado de molicie. El cuerpo productivo contra el cuerpo del placer. De eso lo acusan al patito feo, aduciendo, cuando imagina el goce de nadar en el lago primaveral, que esas ideas perniciosas son consecuencia directa del ocio. Tergiversar en función de la obediencia. El nuevo autoritarismo es sutil, ha aprendido de las ciencias humanísticas, comprende que imponer es arriesgarse a ser transgredido, por eso su acción es subliminal. La perversión del mito de Narciso es uno de los aspectos que la modernidad ha sustentado a través del psicoanálisis, vulgarizando el concepto de narcisismo secundario de Freud. El mandato es no amarse. El verdadero amor por el propio cuerpo, el goce puro de ser, la caricia dirigida a uno mismo, el nadar del patito acariciado por el sol tibio de primavera, está inscrito dentro de uno de los pecados capitales de la sociedad occidental contemporánea, la improductividad. Por sobre todo una improductividad
que nos familiariza con el placer de existir individualmente. Eso es onanismo, goce narcisista. El tono admonitorio de la moraleja explícita de los siglos pasados se ha enriquecido con el discurso denigratorio del poder médico que despoja al individuo de toda facultad humana, de toda potestad para su defensa, haciendo de él un nuevo ser, el neurótico, como antes el impuro o el monstruo. Es la repugnancia leve hacia sí mismo, en la que este nuevo autoritarismo sume al ser que desobedece a aquel imperativo que podríamos llamar lo normal circulante. Es este mandato de narcisismo perverso, obediencia de una criatura efímera que debe parecer eterna, reemplazando el verdadero amor de Narciso, aquel que se asoma ante el asombro de su identidad sintiendo un inmediato impulso de amor hacia la revelación de su imagen, que es, finalmente, lo que el mito de la belleza exige para su consecución plena. El mito en la infancia. Mi hija de 5 años juega con una pequeña Barbie. Me gustaría ser así. Cuando sea grande quiero ser como ella. Mi hija es morena. Su pequeño cuerpo es una bella conjetura. La belleza está en ese misterio. Ella será irrepetible. Su naturaleza hablará con un idioma tan íntimo que sólo podrá descifrarlo la poética de sus sensaciones. Pero mi hija ya reniega de este milagro. Ella quisiera parecerse, integrarse a la fila de las obedientes seguidoras de la hermosura inerte. ¿Quién podrá decirle hasta qué punto la pequeña muñeca de cuerpo imposible no es, cuando sus 5 años son los hacedores de un mundo mágico? En plena etapa de animismo, ¿quién podrá explicarle que esa pequeña sirena es solo un fetiche, un preludio de la muerte de su individualidad? Pero, ¿quién es Barbie? ¿La niña encantada de la laguna de Andalgalá? ¿La pobre Griselda de Perrault? ¿O tal vez el pequeño becerro de oro que preludia esta orgía de obediencia frenética que nos agobia? El cuerpo de esta muñeca modelo de los 90 no es una innovación de la estética de la obediencia, sino una acabada síntesis de todos los mitos de sojuzgamiento que han puesto dique a las aguas del ánima. Y no estamos hablando estrictamente de la mujer, sino de la mujer como representación de lo femenino. Los pequeños pies de Barbie le niegan la posibilidad de caminar. La estética exige que el pie sea tan ínfimo como para negarle el derecho a la estabilidad vertical. Esto nos remite por asociación inmediata a la leyenda de Cenicienta que, como mencioné en mi ensayo anterior, tiene sus orígenes en la China del siglo XI, lo que, entre otras cosas, nos hace dudar de que esta cuestión estética sea un capricho estrictamente occidental. Dice Bettelheim: es conocido que el tamaño del pie femenino era antiguamente un signo de virtud, distinción e incluso atractivo sexual. Desde muy pequeñas a las mujeres se les vendaban los pies con el fin de evitar su crecimiento, lo que las obligaba a caminar siempre detrás del hombre. Por otra parte, la negación de las caderas, los pezones y la vagina nos habla de una mutilación de todas las facultades propias de la maternidad, más allá de algunas grotescas emulaciones de futuras mamás que no son más que una expresión perversa del acto del alumbramiento. Aquí sucede con claridad el mito de la inmutabilidad de la que hablábamos anteriormente. Se representa la eternidad de lo efímero, haciendo de este fetiche la expresión más acabada de la muerte del ánima. Es la máscara hierática de la producción en serie, del concepto fosilizado contra lo escultórico, es decir, el gesto, verdadera eternidad determinante del humano, tal y cual lo explicábamos con el párrafo de Van Gogh en Cartas a Theo.
Barbie es la miniaturizada doncella de hierro, en la que deberá perecer la desmesura poética, el espíritu apasionado, la rebeldía de la incondicionalidad. Pero el mito no se contenta con esta imagen de princesa encerrada en la torre de su cuerpo. Va aún más lejos porque el innato instinto de libertad infantil exige más soberbias prisiones. Habrá que llegar muy hondo para destruir la tendencia a la ensoñación del niño primitivo, para desmembrar el universo particular que el niño funda en íntima y mágica relación con el universo. La cosmogonía infantil necesita interferencias apabullantes para desertar de su tendencia a la individuación. Mucho se ha hablado de lo funesto de los medios de comunicación, de la violencia que generan, etc. Lamentablemente la crítica se ha mantenido en la periferia del conflicto, generando como lógica consecuencia una falsa antinomia. La pedagogía propone productos indiferentes al alma infantil, mientras que el más burdo de los dibujos animados actuales apunta al centro mismo de las necesidades humanas. Esta subestimación del contenido de los productos que ofrecen los medios masivos se ha basado en cierta soberbia pedagógica que, tomando como dogma religioso una serie de aspectos de la psicología evolutiva y la llamada psicología profunda, nos ha impedido hacer un análisis más lúcido de estas cuestiones. Ya hemos hablado en el capítulo de literatura para niños del ensayo anterior acerca de estos clichés y cómo se oponen a la literatura infantil, que es la expresión espontánea del imaginario individual y colectivo, del que surgen los grandes mitos y las obras de arte universales. También habíamos analizado de qué modo la carencia es fundamental en el origen de todo relato humano. Refiriéndonos específicamente a los cuentos de hadas, habíamos dicho: el cuento de hadas es un cosmos donde el bien y el mal están claramente diferenciados, cumpliendo sus funciones específicas en relación con el héroe. El cuento para niños, por el contrario, el mal no se nos presenta con claridad y en la mayoría de los casos permanece negado. Por lo tanto, difícilmente podríamos comprender dónde está el bien. Esto podría llevarnos a suponer que toda historia solo tiene valor en la medida en que manifieste de modo maniqueísta la diferencia. Grave error. El mal, como dijimos, es un efecto de la carencia en el mundo. Aquí es donde debe ponerse el acento. Lo que la pedagogía ha subestimado, no lo ha hecho la producción masiva para niños. Tenemos innumerables ejemplos de esto en lo que podríamos llamar las historias duras. Es fácil y por supuesto admisible medir el éxito de estos productos por su masividad, su amplio campo a través de todos los medios accesibles al gran público. Televisión, revistas, vídeo, películas, juguetes y todo derivado que pueda imaginarse. Pero hay un sustento más hondo, y esto no tiene que ver específicamente con la metodología de penetración, sino con el contenido y el emparentamiento de estos productos con las necesidades infantiles. ¿Qué sucede más allá de los fuegos artificiales que expanden estos éxitos masivos? Sucede, en principio, una fidelidad estructural a los relatos tradicionales. Estas historias duras como los de los Power Rangers, los VR, Tauper o previamente He-Man, tienen elementos comunes que los vuelven inevitablemente atractivos a los niños. En principio no rehúyen la escisión entre el bien y el mal. La diferencia está clara. El malvado inmutable, el héroe intransigente. Estos estereotipos están perfectamente delineados en el análisis de las funciones de los cuentos de hadas que hace Vladimir Prop. El explícito mensaje de la historia es, por lo general, el de la consecución de un acto altruista omnipotente, salvar la tierra, en el caso de los Power Rangers. Tenemos también un elemento, el talismán, que es dado por un ser más sabio en función de lograr el objetivo. El héroe, ayudado por el talismán, consigue su cometido después de poner en riesgo su vida. Hasta aquí, y a grandes rasgos, los vínculos entre la leyenda tradicional y las historias duras de producción masiva.
Pero entremos en detalle. ¿Quiénes son estos nuevos héroes? ¿Qué valores representan? ¿Cuál es la estética bajo la cual estos valores se manifiestan? Podríamos hablar actualmente de una ética de la fuerza amparada por un valor históricamente aprobado, la valentía, y como obvia consecuencia, una estética de la dureza. Veamos cómo se desarrolla esto en una de las historias que mayor popularidad ha tenido este último año, los Power Rangers. ¿Quiénes son estos héroes de los 90 con raigambres míticas universales? En principio, hay un concepto que consideramos fundamental y que es invariable en todas estas historias. La inversión del mensaje explícito. Fuerza al servicio del bien. Por bien al servicio de la fuerza, como un contenido subliminal. La historia de los Power Rangers es elemental. Un grupo de adolescentes comunes, tímidos modelos del ideal teenagers de la década, practica karate en uno de estos tantos gym que proliferan en la cultura light de estos tiempos. Los une el gusto por la habilidad física, una amistad, podríamos decir, más o menos banal. Son bellos exponentes de distintos grupos raciales, negro, blanco, amarillo. Este aparente mensaje no discriminatorio queda desenmascarado en su falacia por la aparición de dos antagonistas menores, un muchacho obeso y su acompañante de aspecto poco agraciado, que juegan el rol de seres tan soberbios como grotescos, cuyas ingenuas fanfarronadas desatan la fría hilaridad y la burla de la pequeña comunidad fraterna. Una y otra vez, la belleza cultivada, el templo Jin, impone su esplendor, arrojando al abismo del ridículo a estos desgraciados personajes. Esto desmiente la fraternidad de las razas porque instituye una nueva superioridad, la de la belleza física vacua, semejante a la de la pequeña princesa de Wild, solo que en este caso la maldad queda neutralizada por la mediocre benevolencia de estos chicos. Por otra parte, el culto a la juventud es expresado por la elección de estos adolescentes como salvadores de la humanidad. Un hombre llamado Zordon, que no es más que una enorme cabeza proyectada en una pantalla, los elige para convocar los poderes de animales prehistóricos, que les darán la estatura de superhéroes a través del talismán que, en este caso, es una especie de moneda transmisora de antiguos poderes de estos seres primitivos. Otro aspecto común en estas historias es la frecuentación de esta mezcla de escenarios primitivos con cierto futurismo tomado de los clichés de la ciencia ficción, lo que nos deja una amarga sensación de día después, algo así como la concreción científica del apocalipsis bíblico, pero sin la esperanzada poética posterior de aquella Jerusalén celeste que nos relatara San Juan en la última página de la Biblia. Este escenario devastado, que es el telón de fondo de muchos de estos dibujos, nos habla de un relato de muerte, un tánatos, una hipertrofia del ánimus conquistando hasta sus últimas consecuencias los vestigios de la poética humana. El deseo de poder que late en el espíritu mágico de la humanidad es transformado en un poderío ausente de poética. En otras palabras, externaliza la función simbólica, literalizando en hachas, arcos y espadas de poder lo que podría haber sido, en cada niño, un talismán de íntimo lenguaje que, por alquimia del pensamiento, es decir, por milagro evolutivo, podría haberse transformado en símbolo poético sustentado por una racionalidad al servicio de la emoción primaria. Pero no se trata de esto, sino de negar toda posibilidad de individuación. No es casual que los Power Rangers consigan su máximo nivel de poderío en una metamorfosis que los iguala. Una misma armadura en un mentido espectro de colores. Una vana diversidad bajo la cual sucede la consecución, no de una hermandad, sino de una clonación de terribles consecuencias.
un poder que se concluye con la metamorfosis hacia la máquina. Metálicas narices, bocas inexpresivas nos hablan de una máxima utopía humana que, como tal, la niega. El triunfo se consigue en la renuncia del humano. La estética de la dureza supera la de la blandura. El metal corta el fluir de la ensoñación. Lo femenino naufraga la estética de la dureza. Aunque vuelvan después de sus hazañas a su imagen de adolescentes, los Power han cedido su identidad, ya de por sí endeble, a la estética de la obediencia. Un pertenecer a... es lo que determina el triunfo sobre el mal. De este modo, los mensajes aparentemente altruistas que su jefe bidimensional les plantea como reglas esenciales de un supuesto buen proceder, naufragan en la forma, que no es más que la manifestación de un contenido que no se dice. Y es esta, ya mencionada, inversión de la fuerza a merced del bien, por bien a merced de la fuerza. Así se va instalando el mito de la belleza como estética de poder. Las consecuencias observadas repetidamente son que la captación del mensaje explícito es casi inexistente en los niños. A lo sumo sucede una explicación recitativa de las palabras solidarias, de los consejos más o menos clichés. Lo que sucede, en cambio, es una incentivación del goce por agredir. La estética de la dureza es, en este caso, un excelente pasaporte al odio por el ser que nos sucede y en el que suponemos somos, ese que cada uno deberá cargar en el futuro, no como la dulce gravedad de un cuerpo que se expande, sino como la cruz de una realidad de la que siempre habrá de renegarse en busca de quimeras, cuyo nombre y forma cambiarán según la ley de los tiempos que corran. A modo de síntesis. Hasta aquí hemos llegado desde el análisis de la poética individual, pasando por los mitos y los sueños, en busca de esa mirada perdida que solo podemos inferir como una verdad poética. El ser libre en el refugio, que destituye la condicionalidad de la mirada del otro, en tanto hacedor de nuestra identidad, en función de los valores que se sustentan. Esta axiología del dolor que nos determina es la que funda la cultura de la desaparición, la estética de la obediencia y, en definitiva, la negación de toda individuación. ¿Existe, sin embargo, alguna posibilidad más allá de la interpretación más o menos lúcida, más o menos creativa? Tal vez. La invención, por ejemplo, es una rara química de recuerdo de un saber y su reminiscencia poética proyectada al futuro. Es, en definitiva, un ascenso al estado de fe que nada tiene que ver con la esperanza, porque no busca asideros en una supuesta realidad, sino que se construye independiente de ella. No porque no se nutra de sus experiencias, sino porque ha roto los dolorosos lazos afectivos que con ella mantiene la esperanza y puede, por el contrario, bastarse a sí misma. Todo estado de fe es superior a la evidencia de su negación. Es por eso que los grandes acontecimientos suceden más allá de la anécdota, en la historia de lo no sucedido. Pero la fe no niega lo inmediato. No está eximida de la urgencia. Su organismo es tan complejo, tan abarcativo, que puede leer el todo en lo particular. El dolor del uno es el que importa a la fe. No puede numerar porque toda numeración, todo recuento histórico es, al fin y al cabo, una siniestra negación de lo mismo que menciona. La historia de la anécdota dice, para no decir. La esperanza se adhiere a la historia y por eso fracasa de innumerables maneras. La fe es hija de la rebeldía. Es la poderosa aliada de los desertores del orden bíblico, de los poetas y de los verdaderos revolucionarios. La rebelión de Job contra la impunidad del Padre Poderoso es la que instaura la fe, porque más allá del Dios mismo es capaz de crear a Dios en su propia carne. Job es el Lázaro del espíritu humano,
contra los designios injustos, o al menos azarosos, de una cosmogonía supuestamente divina. Es entonces sólo invención lo que nos queda para desertar de tanto saber supuesto, tenido por absoluto. Un salvaje pensamiento que se funde en el inicio filosófico del asombro, la observación, la duda y la fe creadora como último consuelo. Sólo desde esta óptica podemos hablar de esa otra mirada, la que es necesario crear, superando los abismos de la erudición, las creencias científicas, las evidencias dudosas de las revelaciones religiosas. Es esta una búsqueda ausente de toda esperanza. De ahí su irreverencia y el sentido de su libertad. 3. La otra mirada. La otra mirada. El gesto, lo familiar y lo misterioso. Gesto, tomado del latín gestus, significa actitud o movimiento del cuerpo, derivado de gerere, llevar, conducir, llevar a cabo, gestiones, mostrar, actitudes. En su sentido más amplio podemos decir que gesto es una expresión instantánea de la movilidad. A esto llamamos impresión. La captación de esa fuga es la que sucede en el arte. Pero ¿qué sucede con el gesto en la infancia? Podemos observar que existen en la infancia dos polos de lo gestual, lo familiar y lo misterioso. La estética de lo gestual consiste en esta inicial conjugación de expresiones, ya que en este estadio o nivel no podemos hablar de impresión y expresión como estados separados. La estética primaria se dice en lo grato, y esta gratificación la producen sucesivamente lo familiar y lo misterioso. El goce de la repetición es uno de los primeros indicios que nos habla de lo familiar. Pongamos algunos ejemplos. Una niña de 18 meses corre hacia un lugar, siempre el mismo. Desde ahí me espía. Luego vuelve corriendo por el mismo sitio y me tiende los brazos. Y se tapa con la sábana y se destapa repetidamente. A la tercera o cuarta vez comienza a sonreír. A medida que aumentan las repeticiones, el festejo es mayor. Le enseño ahí a saludar cada mañana a un osito rosado que cuelga de su lámpara. Al tercer día, y comienza a exigir esta rutina y demuestra mucho placer al realizarla, a punto tal que este saludo puede modificar su llanto o cualquier otra manifestación de malestar. Estas observaciones en realidad no aportan nada nuevo. De muchas similares se ha valido Piaget para definir su concepto de noción de conservación del objeto en el niño pequeño. Solo que esta noción podemos extenderla hacia otros sitios que no solo desemboquen en la evolución de la inteligencia. Podríamos aventurar, por ejemplo, que existe efectivamente una estética de lo familiar y que esta primera noción de belleza es la impresión, expresión de un ritmo que nos precisa el amparo. Es posible que más tarde esta primaria noción de belleza desencadene en la poética de la incondicionalidad de la que hablábamos en la primera parte del ensayo. ¿Qué sucede, en cambio, con el misterio? Etimológicamente, misterio viene del latín mysterium y es tomado del griego mysterion, secreto, misterio, ceremonia secreta para iniciados, derivado de mío, yo cierro. Es interesante esta relación de lo misterioso con el yo cierro, idea de algo que se nos oculta. Es esta impresión de ocultamiento la que late en lo indefinido. En verdad pareciera ser que más que una cuestión de transgredir la prohibición del adulto, el sentido de ocultamiento, como cerrazón, estuviera en la cosa misma. Veamos otros ejemplos. Pongo a disposición de una serie de objetos concretos, muñecos, baldes de colores, casitas, y otra de objetos no didácticos, maderitas del parquet,
papeles, bolsitas de papel, etc. La elección de ahí se inclina hacia lo no didáctico. Donde no hay intencionalidad pedagógica es donde la pequeña pone su atención. Esto sucede repetidas veces. Prefiere una caja a un osito de peluche, un papel de regalo a su contenido. Estas experiencias tan repetidas en observaciones de niños pequeños nos tientan a suponer que existe una atracción por lo indefinido, es decir, todo aquello que no abrigue deliberadas intenciones didácticas y que el misterio no está tanto en transgredir la prohibición como en desentrañar lo que se resiste a una expresión abierta. Ese es el misterio, el yo cierro del objeto. Las pelusas de un escobillón, los envases vacíos, el universo donde la función no es clara en relación con la cosa. Sucede una proyección infinita de impresión-expresión en este misterio que el niño abre con innumerables llaves. Podríamos comparar esta inicial aventura infantil con la mítica Odisea. Como Ulises, el niño comprende que tiene un camino de retorno. Sabe de su propia Ítaca, y esa expresión del ritmo que nos precisa el amparo le ha relatado una y otra vez la certeza de un refugio. Esta apreciación emocional de la conservación del objeto le permite naufragar, dejarse hechizar por Circe, combatir contra Polifemo, desembarcar en extraños territorios. Es, en definitiva, este ser libre en el refugio el que, insistimos, determina la condición mayúscula, esa que desde el mundo adulto solo puede reeditarse en la poética de la incondicionalidad. Aquí, sin embargo, se nos abre un conflicto. ¿Qué sucede con la evolución estética cuando lo particular cede paso a lo conceptual? En todo caso, ¿qué es evolución? ¿Una serie de pasos supuestamente ascendentes que van de la inteligencia sensoriomotora al pensamiento formal? ¿Podemos poner en tela de juicio este concepto de evolución, al menos en lo que respecta a suponer una sola dirección y un solo sentido? ¿Cuántas cosas dejaremos en el camino si admitimos que es propio de la naturaleza humana este sistema evolutivo? Es verdad que en este caso nos quedaría poco margen para cualquier invención que indague nuevas posibilidades de la sensibilidad. Lo conceptual ha transformado aquel paraíso de diversidad en una idea escueta de árbol, piedra, perro, hombre, sobre los imponderables particulares. Nuestra acabada noción del tiempo nos ha precisado aproximadamente cuántas veces habremos de dormir hasta la llegada de nuestra muerte. Hemos conquistado el refugio en la operación de reversibilidad que aprendimos de nuestros desplazamientos, reemplazando el universo íntimo de nuestras impresiones de espacio por una abstracta suposición de puntos cardinales y ajenas geografías. Contra este determinismo evolucionista cabe por lo menos formularse algunas preguntas. ¿Cómo evoluciona la felicidad? ¿Qué sucede con la angustia temporal que se instala en la etapa evolutiva superior de la noción de tiempo? ¿Existe alguna forma de intervenir en los procesos evolutivos del hombre? ¿Es posible fundar otra sensibilidad? Los relatos tradicionales. Así como evoluciona la noción de tiempo, espacio, conservación de la sustancia, etc., también sucede una conceptualización de lo bello. Esta consiste básicamente en el reemplazo de los polos de lo gestual, lo familiar y lo misterioso, por una caída en la cultura, y aquí sí podemos entrar en la problemática de los relatos tradicionales. En el ensayo anterior hicimos referencia a los mitos y a los cuentos de hadas como una legítima expresión de lo universal en la cultura. Esto, por supuesto, en contraste con lo que llamamos literatura para niños. Hablamos de la fundación de todo relato en la carencia. En tal sentido dijimos, esta carencia inicial es el desequilibrio del que surge necesariamente el equilibrio, sentido de movimiento y evolución.
Devastación alude justamente a algo que ha dejado de ser lo que era, sobre el que ha sucedido un vaciamiento. No es una idea de nada como estado de quietud, sino de ausencia, una inquietud cuya esencia consiste en volver a planificarse. Es el abismo tenebroso de los griegos, donde se mueven los fantasmas del ser. Es el desorden del abismo al que alude la Biblia. Volver a ser basta, es la esencia, el sentido movilizador de la carencia. Pero, si bien lo mencionamos, no pusimos énfasis en un aspecto importante y que atraviesa la mayor parte de los mitos y los cuentos tradicionales. La inversión bondad como expresión de belleza, por belleza como expresión de bondad. En esta inversión sucede una ruptura con lo eminentemente infantil. Veamos algunos ejemplos. La Cenicienta es un relato de raíces antiquísimas que fue puesto en circulación por Perrault en el siglo XVII. El valor de las cuestiones que esta leyenda trata es lo que determina su vigencia a través de los siglos. Bettelheim hace un análisis muy original del relato, en cuanto presenta aspectos hasta entonces no estudiados, como el valor catártico que posee, en tanto se sumerge a fondo en un problema tan universal como es el de la rivalidad fraterna. Dice el autor que mucho antes que Perrault diera a la Cenicienta la forma hoy conocida, ya había indicios en otras culturas de la humillación que significaba vivir entre cenizas. Lutero, en sus sermones, cita a Caín como el poderoso malvado alejado de Dios, mientras que el piadoso Abel se ve forzado a ser el hermano ceniciento. No es casual esta comparación de la Cenicienta con el mito de Caín y Abel. En principio, como habíamos dicho, Yahvé funda la envidia. El Padre Omnipotente, cuya mirada da entidad mediante los valores que determina, genera el inicio de la gran cadena de fratricidio. De eso se trata finalmente la Cenicienta, solo que en el caso de la leyenda son el imaginario colectivo, la voz del autor, la axiología imperante, la comunidad, los que se erigen en mirada omnipotente. La existencia de Cenicienta resulta insoportable para las hermanas porque comprenden que es la elegida, mientras que ellas suceden oscuras, apresadas en su ser negado, sabiendo que lo que se juega en esta lucha no es una circunstancia de buena ventura, sino la existencia misma. Leamos cómo comienza el texto de Perrault. Eras una vez un hidalgo que se casó en segundas nupcias con una mujer que era la más antipática y orgullosa que se vio jamás. Tenía estas dos hijas de su mismo talante, que en todo se le parecían. El marido tenía por su parte una hija todavía joven, pero de una dulzura y bondad sin par. Dulzura y bondad heredadas de su madre, que había sido la persona más buena del mundo. Ya desde el inicio se nota hasta qué punto la suerte está echada. La naturaleza ha determinado de manera inexorable el destino de los personajes. Párrafos más adelante agrega: no bien se hubieron celebrado las bodas, la madrastra dejó estallar su mal humor, pues no podía soportar las buenas cualidades de la jovenzuela, que hacían aún más odiosas las de sus hijas. Ese es el punto central del conflicto del ser, en contraste al que determina la mirada condicionante y en la que se sustenta la axiología del dolor. El relato no es más que una historia cuyo fin ya está anunciado desde el principio. La adhesión inicial al héroe es la clara expresión de hasta dónde esta ficción, como otras tantas, es una simbología de la fatalidad humana. Leamos el siguiente párrafo. Sin embargo, Cenicienta, con sus vestidos andrajosos, no dejaba de ser 1000 veces más bonita que sus hermanas, aun cuando éstas andaban espléndidamente. Es cierto que de algún modo hay una representación del espíritu a través de la belleza física. Aun así no deja de ser esta una lamentable inversión de la asociación bondad-belleza por belleza-bondad. En el imaginario infantil comienza a suceder una relación ajena al primario estado de gratificación que mantenía indisoluble lo bueno y lo bello en la navegación por los dos polos de lo gestual.
lo familiar y lo misterioso. El héroe femenino de los cuentos de hadas rara vez puede desertar de esta condición. La misma ecuación puede observarse en Las Hadas, cuento popular recogido por Perrault, en el que narra la historia de dos hermanas. La mayor, amada por la madre, desagradable y cruel, y la menor, igual que Cenicienta, bella y bondadosa aunque despreciada por su madre y su hermana. La historia fundamental se reduce al encuentro que cada una tiene con un hada que pone a prueba sus cualidades. De la menor dice el hada disfrazada de campesina cuando la pequeña cortésmente le da de beber agua de su cántaro: «Eres tan hermosa, tan buena, tan amable, que no puedo dejar de concederte un don, que a cada palabra que pronuncies te salga de la boca una flor o una piedra preciosa». En cuanto a la mayor, que groseramente le niega el favor, agrega el hada: «Que a cada palabra que digas te salga de los labios un sapo y una culebra». Otra vez, la fatalidad se adueña de la historia. Nuevamente Caín es sacrificado a deambular por el mundo. Abel, el elegido de Dios, resucita una y otra vez en los relatos tradicionales que recogen las esencias míticas. La resurrección del hermano menor, aquel cuya debilidad no atenta contra el Padre, el ángel cuya grandeza no amenaza eclipsar la luz divina, late en estos relatos. Así se instaura la estética de la obediencia en los relatos tradicionales. La pequeña bendecida por el hada, que es la expresión popular de lo divino, es premiada por su buena acción y se casa con el hijo del rey. La otra, la que desobedece, igual que Caín, es condenada a vagar como una paria por el mundo sin encontrar amparo alguno. Dice el relato: «En cuanto a su hermana, se hizo odiar tanto que su propia madre la echó de su casa, y la desgraciada, después de haber vagado por todas partes sin hallar a nadie que quisiera recogerla, fue a morir en el fondo del bosque». Así es como la hermana mayor hereda la maldición bíblica que, como ya hemos dicho, desencadena en la mitología el fratricidio de la humanidad. Ahora bien, para cerrar esta analogía, solo nos resta recordar una vez más la maldición bíblica de Yahvé al hermano mayor. «Por lo tanto, maldito serás y vivirás lejos de ese suelo fértil, que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano derramó. Cuando cultives la tierra no te dará frutos, andarás errante y vagabundo sobre la tierra». Es posible que la inversión de esta ecuación bondad-belleza por belleza-bondad, que perversamente se repite en los mitos modernos con la inversión de fuerza al servicio del bien por bien al servicio de la fuerza, obedezca a la necesidad bíblica de producir hijos menores cuya aparente felicidad no es más que una expresión solapada de la muerte de su potencial autodeterminación. Cierto sentido lógico nos dice que ese pequeño Ulises que es el niño, el que navega por lo misterioso gracias al amparo de lo familiar, es más propenso a la identificación con la hermosura gestual, es decir, aquello que le es grato, que lo ampara, lo fascina e incluso lo inquieta. El ánima filosófica del hombre despierta en él tan pronto como perece la luz de una mirada admonitoria. Podemos entonces decir, sin afán de ser absolutistas en nuestra aseveración, que del Génesis a los Power Rangers poco ha sucedido, dejando de lado el absurdo remiendo pedagógico frente al cual aún este doloroso condicionante de los mitos resulta beneficioso por su legitimidad. Poética de la interrogación. ¿Existe alguna alternativa contra esta ancestral axiología del dolor? Podemos hablar tal vez de una nueva pedagogía cuyas simientes se funden más que en una religión cientifista, en una poética de la interrogación. Pero ¿en qué consistiría esta poética de la interrogación? En principio podríamos poner el acento sobre una actitud, un estado de conciencia acerca de la relatividad de los saberes, una irreverencia básica respecto a todo conocimiento instituido.
La erudición es el estado intermedio, donde naufraga el hilo de la sabiduría, esa que arranca en la cosmogonía infantil y concluye en la visión universal del hombre, que ha sorteado los compartimientos estancos de la cultura moderna. Si podemos hablar de una nueva mirada en el adulto, debemos, en principio, retomar esta actitud. En cuanto al niño, ¿podríamos permitirnos el sacrilegio de abandonarlos a su propia naturaleza? Y suponiendo que tal naturaleza no exista, ¿no sería al menos digno de pensarse que existe menor distancia entre la indisolubilidad de lo bello y lo bueno, que implica lo grato, con la estética supeditada a la ética, que con su inverso, es decir, la ética supeditada a la estética? ¿No será esta una lectura más afín a la primaria tendencia hacia la belleza del gesto que percibimos en nuestro pequeño Odiseo? Nos quedan al menos algunos relatos que nos acercan a esta nueva forma de la pedagogía. Para ilustrar esto, me gustaría rescatar una página del ensayo anterior respecto a lo que he denominado pedagogía de la belleza en mi análisis del texto de Wilde. El cumpleaños de la infanta. Este cuento es la más acabada demostración de que en Wilde el problema de la belleza es estrictamente ético. Hay aquí una identificación notable con la asociación primera que tiene el niño en relación con todo lo existente: bondad, belleza, maldad, fealdad. El mundo que ofrece la princesa es el mundo adulto de las instituciones. El binomio belleza-poder se presenta aquí con claridad. Esperpento es la expresión de un espíritu cuyas proporciones jamás podrán ser admitidas en el mundo adulto, donde el binomio belleza-poder dispone el campo inicial de la discriminación. El dolor, en este caso, va inevitablemente unido a la belleza verdadera. Ella es el resultado de un espíritu que se ha depurado. Este concepto está explícitamente expresado en De Profundis. Así es como se desprende de sus textos una suerte de pedagogía de la belleza. Lo que Wilde hace en el cumpleaños de la infanta es romper la usual asociación belleza-bondad que suele darse en la mayor parte de los cuentos de hadas. A partir de esta ruptura se nos abre un espacio que nos permite edificar un nuevo concepto de belleza, la belleza esencial. El héroe feo produce un efecto benéfico en el niño, porque no reniega de su asociación inicial, sino que la confirma, llevando al plano del mundo adulto una concepción de totalidad, tal cual la vive el niño primeramente. La escisión aparente no es más que un recurso para el afianzamiento de un concepto de totalidad humana. El héroe esencial no puede estar escindido. Su ser consiste en armonizarse consigo mismo y trascenderse en el mundo. La pedagogía de la belleza consigue devolvernos al mundo del ánima. El lugar de la ensoñación es aquel donde objeto y sujeto se han vuelto indiferenciables. Nuevamente sucede la búsqueda de lo extremo como llamada a la incondicionalidad, así como habíamos notado en las expresiones poéticas individuales de Pizarnik, Baudelaire y León Felipe. Los relatos de la desesperación son, en el fondo, los relatos de la fe. Esto sucede en la poética de la interrogación que determina esta nueva forma de la pedagogía. Etimológicamente, interrogación deriva de ruego. Podríamos aventurar que interrogar es ejercer una poética de la aseveración. Quien interroga no pregunta, asevera apasionadamente una cosmogonía de signos poéticos contra el dolor de la incertidumbre. Por eso mismo sus respuestas jamás pueden cerrarse. No hay dogma posible en la poética de la interrogación. Wilde, en su texto, nos responde sin que su respuesta nos conceda el atajo del dogma. La pedagogía de la belleza de Wilde consiste en la tensión emocional que nos produce, en la capacidad de particularizar lo conceptual. La poiesis se erige sobre la episteme, relatando la historia del uno contra lo ajeno del concepto. Devuelve éste a su fuente original. Es el refugio donde lo particular mantiene intacta la diversidad que ha dado a luz nuestro asombro. Es esta la fe de la otra mirada,
la que descansa en la poética del mito individual, en los sueños, en la gratificación inicial del niño que navega su ser libre en el refugio entre el amparo de lo familiar y la indefinición de lo misterioso. Más allá de esto, solo nos queda una fantasmagoría de saberes, un abismo carencial que no es más que una cuenca revertida. Esta bíblica y repetida impresión de cumbre.